El tema que nos convoca el día de hoy es la relación que existe entre la psicología y la educación y cómo se origina el objeto de estudio de la psicología de la educación. La existencia de esta disciplina surge a partir de grandes debates entre los especialistas, quienes concluyeron en acuerdos y desacuerdos, ¿sí? ¿En qué consisten los acuerdos? En que el conocimiento de la psicología de la educación tienen que ver con la aplicación de principios y explicaciones a la teoría y a las prácticas educativas. Y los desacuerdos, dice, y plantean y cuestionan en qué consiste en esa aplicación, qué contenidos se incluyen, cómo integran sus aportaciones en una explicación global de los procesos educativos y qué relaciones mantienen la psicología de la educación con la psicología científica, el perfil psicológico de la educación, entre otras disciplinas. César Coll considera que la psicología de la educación, más que aplicar contenidos, también realizan contribuciones originales teniendo en cuenta al mismo tiempo los principios y las características de los procesos educativos. En otras palabras, que la psicología de la educación es una disciplina con programas de investigación, objetivos y contenidos propios. Que hablar de la relación entre psicología y educación lo hizo Harvard entre el año 1770 y 1840, pero quien da la base de la psicología de la educación es Tornique en los años 20. Ahora, a partir de allí y a mediados de los 50, la psicología de la educación llega a un auge muy importante, pero al mismo tiempo es cuestionada por otras disciplinas de comprensión global como son, por ejemplo, la sociología de la educación, la economía de la educación comparada y la planificación educativa, y por lo tanto entra en crisis. En la década de los 60 se acerca más a lo que es un enfoque instruccional, y esto sucede porque las áreas temáticas ceden terreno ante el tratamiento del aprendizaje en las materias escolares y de los factores que inciden en ese mismo aprendizaje. En la década de los 70 surge la psicología cognitiva, que tiene interés por estudiar formas complejas de la actividad intelectual. Y es en los años 80 donde se integra la psicología cognitiva instruccional, donde hay una preocupación por cómo el sujeto puede lograr los aprendizajes escolares. Pero también es el momento en que es cuestionada la psicología educacional porque ponen en duda la capacidad para fundamentar científicamente el arte de la enseñanza. Es a principios de siglo cuando se dan cuenta que las expectativas de la psicología educacional no se cumplieron, y dicen que por un lado es porque es una ciencia muy joven y que se cumplirían estas expectativas cuando se incrementen los conocimientos propios. También consideran que las expectativas no se cumplieron porque fueron muy elevadas, dada la complejidad intrínseca de los fenómenos educativos. Actualmente dicen que se debe revisar esta relación entre psicología y educación, y que requiere de un cambio de perspectiva. Es decir,
la existencia de concepciones alternativas sobre los objetivos, los contenidos de la psicología de la educación. Y acá retoma César Coll diciendo que al caracterizar a la psicología de la educación como una disciplina puente, se puede considerar como objeto de estudio a los procesos de cambios comportamentales provocados o inducidos en las personas como resultado de la participación en actividades educativas. Y lo explica de la siguiente manera a este concepto o a esta afirmación que realiza, diciendo que el hecho educativo debe ser examinado como un todo, mediante la aplicación simultánea y coordinada de los instrumentos teóricos y metodológicos que proporcionan a las distintas disciplinas educativas, entre las que se encuentran, por supuesto, la psicología de la educación, que son procesos de adquisición que dan lugar a un aprendizaje, que estos aprendizajes son intencionales y finalizados y tienen lugar en un periodo de tiempo, que provocan cambios duraderos en las personas y que implican reestructuraciones del comportamiento. Los procesos de cambio comportamental como el núcleo de una variable dependiente y las situaciones educativas como el núcleo de las variables independientes. Sus contenidos surgen entonces del análisis de las situaciones educativas e incluyen factores que inciden sobre los procesos de cambios comportamental. La psicología de la educación en la elaboración de una teoría educativa de base científica posee también una triple dimensión que lo caracteriza sin dejar de lado a ninguna de ellas. Los comentarios anteriores, entonces, sobre el objeto de estudio de la psicología de la educación sugieren una primera categorización de los contenidos en dos grandes bloques. Los primeros se refieren a los procesos de cambio comportamental, que tradicionalmente los procesos de cambios comportamentales han sido estudiados en términos de procesos de aprendizaje, como así también, pero en menor medida, de los procesos de desarrollo y socialización. Y la segunda categoría se refieren a los factores o variables de las situaciones educativas, directas o indirectas, responsables de los mismos. Y se refieren a aquellos factores que condicionan los procesos de cambio comportamental, donde existen distintas posibilidades de organización y sistematización. Ausubel y Robinson proponen dos grandes categorías de esa organización que actualmente se utilizan, tanto los factores cognitivos por un lado y los factores afectivos y social por otro. Ambos factores incluyen aspectos intrapersonales y ambientales. Para finalizar, recordemos que en la perspectiva de la disciplina psicológica y educativa de naturaleza aplicada, estos contenidos son estudiados con una triple finalidad. En primer lugar, porque proporcionan modelos explicativos de los procesos de cambio, contribuyen a la planificación de situaciones educativas y eficaces y ayudan a la resolución de problemas educativos concretos. Muchas gracias.